La entrevista Conexiones con William Meléndez es presentada por Unión de Empresas Citrans. Buenas noches, iniciamos este miércoles 26 de octubre con una nueva imagen de la entrevista de Conexiones. Saludos a nuestros televidentes que están con nosotros a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos acompañan a nivel nacional a través de la señal de los servicios de cable de Tigo y Claro. Como siempre vamos a tener habilitados dos números de teléfonos para que ustedes participen en el segundo segmento de la entrevista. 2263-0023 y 2264-9179 que están apareciendo en este momento en pantalla. Y tomen nota porque desde su celular pueden descargar la aplicación de Canal 23 para ver la transmisión del canal totalmente en vivo, sin interrupciones. Solo tiene que entrar a su aplicación, digitar TVO Canal 23 y aparecerá el logo del canal. Esta es una excelente opción para que ustedes se comuniquen desde luego y puedan ver lo que estamos transmitiendo a través de la señal en vivo de Canal 23. La aplicación es totalmente gratis, esto lo puede hacer desde cualquier celular. Pues bien, ¿cuáles son nuestros temas esta noche para iniciar nuestra semana? Digo nuestra semana porque es miércoles, jueves y viernes la producción de Conexiones. Los temas: los trabajos de recuperación de la ruta Sirama-San Miguel La Unión, un proceso que ha iniciado tras una autorización brindada por una juez de lo mercantil allá en la zona oriental, la intervención de la avenida Roosevelt y todo el proceso que anticipa en la construcción del bypass en la ciudad de San Miguel, así como el mantenimiento de la ruta militar, obras estratégicas como la carretera a 4 carriles del aeropuerto a Zacatecoluca. Hablaremos también sobre los temas que nos tienen que ver estrictamente con la ciudad capital, y es el inicio de construcción del redondel Rancho de Navarra. Desde luego, esto es proyectado. Y al final vamos a ver si el tiempo nos alcanza de abordar otros temas con nuestro invitado. Está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador el doctor Felipe Rivas, el director ejecutivo del Fondo de Inversión Vial Ovial. Bienvenido, director. Es un gusto. Gracias por la invitación, William. Un saludo a toda la audiencia. Siempre es un placer poder compartir todos los temas de actualidad, particularmente todos los proyectos y programas del Fovial. Perfecto, antes de iniciar queremos recordar también a nuestro patrocinador de la entrevista Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted encuentra sucursales en el occidente, allí en Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, también en la zona central y paracentral, desde luego San Salvador, Santa Tecla, Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacatecolucas, en Suntepeque y en el oriente, en la ciudad de San Miguel Centro y Metrocentro, Usulután y San Francisco Gotera. Pues bien, dicho esto, director, me interesa entonces que iniciemos con todo lo que están haciendo, sobre todo con este tramo de carretera de la Unión San Miguel o San Miguel La Unión, conocido como Sirama. Debo entender que usted estuvo el día de ayer en esa zona haciendo una inspección. A ver si nos cuenta un poco, porque ha llevado tanto tiempo para poder ponerle mano a este tramo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha habilitado la posibilidad de que esto se dé ahora entonces? Bueno, efectivamente, es una buena noticia para todo el oriente del país, en tanto que es una vía bastante compleja, ya que este fue un contrato en aquel entonces llave en mano, que se genera en el 2004 con una empresa llamada CONASA. Es un proyecto que terminó mal, muy mal. De hecho, en el proceso de recepción de la obra ya fueron detectados los daños, y desde ese periodo el Fondo de Conservación Vial levanta un juicio, hace todo un proceso legal para recuperar la inversión. Recordemos que en aquel entonces el proyecto costó $15.999.999. ¿Estamos hablando exactamente de hace cuántos años? En el 2004. 2004. Desde el 2004. 12 años, ¿no? Prácticamente sí, porque hasta esta fecha es que nosotros logramos intervenir, lograr la autorización de la juez para intervenir, para mantenimiento rutinario, pero realmente en este momento el juicio continúa. Entonces no podemos decir que todavía que es un caso cerrado, por el contrario, el proceso
tiene una variante importante este año porque finalmente se autoriza el peritaje de la obra y con ello el levantamiento de todo lo que es la condición de la red en estos momentos, de esa ruta. Y pues si el contrato fue por aproximadamente 16 millones de dólares, en estos momentos el peritaje indica aproximadamente entre 32 millones de dólares para recuperar esa red. O sea, prácticamente se ha duplicado. Se ha duplicado el costo a partir de su deterioro, pero a partir de la mala praxis que existió ahí. A ver, es totalmente irrecuperable, es decir, hay es que hacer irrecuperable, un proyecto totalmente es prácticamente nuevo. O sea, no hay un tramo que usted diga, hay 1 o 2 kilómetros que pueden ser... No, porque además tendería siempre a deformarse y a destruirse. Ahí lo que procede es el levantamiento completo de las losas de concreto hidráulico que existen, que estamos hablando de 33.6 kilómetros en total, que implica, solo el levantamiento de las losas tiene un costo elevado, más la construcción de una nueva red. Por eso, y ante el estatus que es que el juicio, el litigio continúa, nosotros solicitamos insistentemente a la juez que nos permitiera hacer un mantenimiento rutinario porque hay bastantes puntos de inseguridad para la ciudadanía que dificultan no solo transitabilidad o la conectividad en esos dos sectores, sino que pone en riesgo vidas, y por eso el proceso se ha venido insistiendo. En ese sentido, y tenemos la buena noticia que este año, a partir de que ya el peritaje fue realizado y fue aceptado por las partes, la juez determina que efectivamente no solo autoriza, exige un mantenimiento rutinario en la zona por la condición de inseguridad, es decir, es un tema de seguridad y de interés público, y así textualmente lo define. Eso hace que el Fovial haga un proceso acelerado. En estos momentos tenemos, y el día de ayer iniciamos ya nuestra presencia en campo. Hay 3 puntos relevantes, claves. Este año, como primera etapa, nosotros hemos definido una inversión de $868,000, el cual se estará ejecutando de esta fecha a diciembre en una intervención así de emergencia, de urgencia, y por eso hemos instalado 2 empresas con alta experiencia que va a permitir un bacheo generalizado en los puntos críticos, pero sobre todo trabajar de los 3 puntos más complejos, trabajar 2. Y estos 2 porque esto implica levantamiento de losas, no es un simple bacheo. Eso, hay unos tramos en donde hay un desnivel exagerado, ¿no? Exactamente de en esos rompimiento puntos. de losas, ¿no? Exactamente en esos puntos, que hay hundimiento, pero también hay zonas en las que se levantó el concreto y ponía en riesgo la transitabilidad. Esto sería, por ejemplo, en la zona del Gavilán, ¿no? En las curvas del Gavilán. Las curvas del Gavilán se van a atender hasta el próximo año. Hay 2 más peligrosos, que son a la altura del kilómetro 156, ahí son prácticamente 500 metros en donde se van a levantar las losas, se va a estabilizar la base, prácticamente hacerla nueva, y luego colocación de asfalto. Estamos trabajando aquí con toda la nivelación. De hecho, justo las imágenes que tenemos en este momento esta que están imagen corriendo. es precisamente de ese punto, el punto de el kilómetro 156. También hay que decir que nosotros, además, tenemos otra empresa en el kilómetro 160 y ahí son 900 metros los que se tienen que trabajar de la misma manera, o sea, levantamiento total, estabilización y la nueva carpeta asfáltica. Pero además vamos a hacer bacheo intensivo. Esto no es suficiente, pero nuestros contratos terminan de mantenimiento rutinario terminan en diciembre. Por eso hemos definido como primera fase ya de urgencia, pero continuamos en enero y vamos a estar trabajando todo el próximo año en esa ruta hasta lograr la seguridad. No es la construcción ni la reconstrucción total de la vía, es mantenimiento rutinario porque el juicio continúa y tenemos en litigio 14 millones de dólares. Ahora, a ver, ¿cuánto tiempo les puede llevar dar todo este mantenimiento? Es decir, dejar toda la carretera con ese nivel de mantenimiento que puede hacer, imagino que mejorará sustancialmente de alguna forma toda la transitabilidad, la velocidad en que pasan los vehículos. Nosotros la vamos a tratar de mejorar este mismo año, pero recuérdese que el mantenimiento rutinario, cuando hay una condición de vía como la que estamos señalando, ese es un mantenimiento permanente.
En todo caso, el próximo año ya estará en mejores condiciones, pero como las condiciones mismas de las losas implican que nosotros sigamos trabajándola en determinados puntos, porque hay filtración de agua, van a seguir hundimientos hasta que logremos en algún momento hacer una rehabilitación completa. Pero eso implica un nuevo proyecto. No es este mantenimiento es rutinario, es preventivo, es para lograr seguridad y mejorar la conectividad. Ahora, ¿no interfiere para nada entonces con el proceso judicial? El proceso porque ya hemos ido, no interfiere por una condición. Primero, porque ya hay un peritaje, ya hay un levantamiento. Segundo, ya tenemos autorización de la juez porque es un tema de seguridad. Y lo que sí es que no podemos reconstruirla, pero tampoco tenemos los recursos en estos momentos como para hacer esa inversión. Como decía, si eso se hizo con 16 millones de dólares y ahora el peritaje está hablando de 32 millones, hay una condición que no tiene, digamos, posibilidades de realizarse en el corto y mediano plazo, hasta que ese juicio logre avanzar. Y habría que establecer cuánto a través del juicio se puede recuperar de fondos, ¿no? O sea, está en discusión un poco más de 14 millones de dólares más la fianza, que eso es con una aseguradora nacional. En todo caso a eso habría que sumarle todo el diferencial, el doble. Prácticamente, porque todo lo que es levantamiento y además las condiciones actuales de la vía. De hecho, ofrece condiciones bastante complejas, ¿verdad? Porque es un suelo arcilloso y no trabajaron bien la base, entre otros temas que ya en el juicio se irá precisando. Ahora bien, la intervención inmediata tiene que ver entonces en esta carretera, la Unión San Miguel. ¿La ruta militar tiene algún nivel de intervención en este momento? Bueno, es que hay que decir que en toda la zona oriental tenemos en estos momentos una inversión bastante importante, la recuperación de la red. Recordemos que ya estamos entrando a la época seca y es aquí donde nosotros intensificamos el trabajo de mantenimiento rutinario y los mantenimientos complementarios, porque las condiciones climáticas lo permiten. Realmente hemos tenido un invierno copioso que ha dificultado en algunas rutas hacer este tipo de intervenciones. Este es el caso Sirama, es una deuda histórica a partir de una mala praxis que dejaron los gobiernos de ese periodo. Sin embargo, nosotros continuamos con el Plan Nacional de Mantenimiento Rutinario y la zona oriental no es la excepción. En estos momentos estamos invirtiendo aproximadamente 12 millones de dólares, solo en el sector 5.8. Eso incluye, por ejemplo, un mantenimiento rutinario complementario a lo largo de la Roosevelt, que no es solamente el bacheo, del bache abierto y que logramos recuperar la red, sino que también vamos a empezar a hacer perfilados y la colocación de nueva carpeta asfáltica. Eso en cuanto a la ruta militar. Pero recordemos que la zona urbana ya la hemos atendido. La zona urbana estuvo, y también recordemos que hicimos una inversión extraordinaria desde el año pasado en San Miguel. Antes el Fovial solo atendía 2 rutas, prácticamente la Roosevelt y la militar, y a partir de un acuerdo en el 2014, en el 2015 se empezaron a atender 26 rutas, es decir, bastantes kilómetros adicionales, llegando a 52 solo de la parte urbana. Esas las tenemos en condiciones realmente buenas. Lo que estamos entonces con los complementarios es haciendo en la ruta militar, porque ahí precisamente ya las condiciones de la red están bastante deterioradas, pero por eso estamos iniciando no solo con bacheo, sino creando condiciones para una nueva carpeta asfáltica en todo ese sector, el cual vamos a llevar progresivamente. Estamos hablando del tramo estrictamente de San Miguel a Santa Rosa de Lima. Exactamente, exactamente, y por eso tenemos 2 contratos también ahí, pero también estamos trabajando del Delirio hacia San Miguel, hacia el sector del redondel Los Leones. Ahí también tenemos un frente de trabajo que estamos continuamente y de aquí a diciembre invirtiéndole una cantidad muy importante de recursos. Y con esto también debemos decir que en San Miguel estamos en otras zonas, como es el caso de Carolina. Hemos iniciado la construcción de 1,5 kilómetros de aquí a diciembre y el próximo año continuamos hasta completar los 7 kilómetros. Esta es una de las rutas perdidas prácticamente por el deterioro de la red vial, dado su poca atención en el pasado, pero sobre todo el vencimiento de su vida útil. Hemos iniciado también en ese mismo sector la Unión.
Estamos trabajando 4.5 kilómetros, que es toda la entrada a la Unión. Este año, hasta diciembre, vamos a llegar con 2 kilómetros, pero de igual manera continuaremos el próximo año. En las zonas urbanas siempre en los convenios con los municipios. Hay zonas urbanas que pertenecen a la red fovial. Esas están en buen estado y han tenido las condiciones y el mantenimiento normal. El problema son precisamente las rutas municipales. En las rutas municipales realmente no entra el fovial. Aquí son convenios que tiene el Ministerio de Obras Públicas con las municipalidades. Hay rutas que son no pavimentadas, que pertenecen al fovial, que tampoco el fovial puede cambiar su condición. Serían construcciones nuevas. Esas también las hace el Ministerio de Obras Públicas con las municipalidades, y en algunos casos solo el Ministerio de Obras Públicas con el fovial, pero el fovial más que todo trabajando la parte de la base, las conformaciones, que es siempre como atender una ruta no pavimentada. Pero lo que es construcción nueva es responsabilidad del Ministerio junto con las municipalidades. Perfecto, para tratar de avanzar vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos del tema de Avenida Roosevelt San Miguel. Exacto. Y también el bypass, un poco si nos puede anticipar cómo está manejándose o cómo está avanzando ese proceso para que tratemos de avanzar hacia San Salvador y entonces ver de los grandes proyectos que están en desarrollo en San Salvador. Vamos a ir a una pequeña pausa, habilitaremos los dos teléfonos al regreso. Recuerdo a ustedes, nuestro patrocinador de la entrevista Conexiones, Almacenes Bomba, con 19 sucursales a nivel nacional. Ya regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Desde 1950.
Bueno, a esta hora de la noche tenemos habilitados 2 números de teléfono para que ustedes participen. Estarán apareciendo ahí en pantalla para que tomen nota y puedan llamarnos. Está el director de Fondo de Conservación Vial, FOVIAL, Felipe Rivas, con nosotros. Hemos hablado en los primeros minutos de la entrevista sobre la intervención que ya está en desarrollo en la carretera conocida como Sirama, el trayecto de San Miguel hacia La Unión. Pero bueno, nos interesa que avancemos un poco rápido entonces, director, y hablemos de la intervención que desarrollarán o está en desarrollo ya en la avenida Roosevelt en San Miguel, sí, porque también está el proyecto Bypass, que digamos que es uno de los proyectos más importantes también en la zona de San Miguel. Efectivamente, además de estos 5.8 millones que tenemos en ejecución en estos momentos, nosotros esperamos este mismo mes salir con la licitación de la Roosevelt. La Roosevelt la tenemos en 2 etapas, son 5 kilómetros aproximadamente, pero esta primera etapa va a cubrir desde lo que es la entrada del triángulo hasta el Charlé. Aquí vamos a hacer prácticamente un mejoramiento integral de la ruta. De hecho, salí hace poco un reportaje sobre la condición de la red, realmente era exagerado la fotografía que habían presentado, pero sí requiere un replanteamiento, una modernización completa. Y hablamos de mejoramiento porque no simplemente vamos a hacer un mantenimiento periódico, sino que vamos a hacer una ampliación para que esa ruta ahora tenga, por ejemplo, ciclorrutas, pueda tener acceso peatonal, que hoy por hoy no los tiene, y eso ha implicado un rediseño completo, pero además también trabajar toda la parte de los sistemas de drenaje. Esa es una de las rutas que tiende a inundarse en épocas de lluvia, incluso con una lluvia de menor cuantía, ya no se diga con estas dimensiones que hemos tenido. Pero eso tiene a su base un problema de toda la parte hidráulica de todo San Miguel. O sea que en ese sentido el proyecto no pretende resolver toda la problemática hidráulica, sino darle mejores condiciones a la ruta. Ahora, toda la intervención, director, implica ampliar. O sea, ampliar parcialmente, porque realmente intervienen entonces aceras, sí, esto tiene que ver con propiedades que serán intervenidas de alguna forma. Exactamente, lástima que no está la animación, porque hay una animación completa de todo lo que es lo que vamos a ejecutar en la Roosevelt, y sí implica algunos derechos de vía, comprar algunos derechos de vía. Ya tenemos el levantamiento total de esos derechos de vía, son prácticamente 7 derechos de vía que vamos a adquirir en esa zona, como se puede ver. Esa es la animación, ¿no? En la animación, en la parte superior se ve el estado actual y tal como va a quedar. Prácticamente se mantienen 2 carriles por cada lado. Aquí vamos entrando, ¿verdad?, a San Miguel, pero como se puede ver, va a haber una acera ya bien conformada y va a haber una ciclorruta que va a lograr conectar con el estadio que actualmente, el Charlé. Con una configuración que permite la movilidad, pero además con las señalizaciones y toda una infraestructura inclusiva, como son las baldosas para personas ciegas, también rampas de acceso para discapacitados, etcétera. Hay toda una reconfiguración que se puede ver, que incluye una nueva obra moderna, pero también toda la estructura que está abajo de eso, ¿verdad?, que es trabajar la base, trabajar una nueva carpeta asfáltica con todos los estándares para una vía de más de 15 años. O sea, ¿cuántos millones invierten y en cuánto tiempo piensan desarrollar terminar todo el proyecto? Nosotros tenemos un precio de referencia. Recuérdese que una de las ventajas de FOVIAL es que cuenta con una buena base de empresas calificadas para cada periodo, que le dan una gran capacidad de sostenibilidad y sobre todo generan mucha competencia. Y con los procesos de competencia y transparencia logramos que esos precios de referencia tiendan a disminuir. En estos momentos muy probablemente el proyecto sale con aproximadamente $5 millones en esta primera etapa. Nosotros normalmente también los sistemas de calidad y los estándares hacen que mantengamos periodos completamente cerrados, que posibilitan que la obra se termine con eficiencia y además que el proceso de calidad genere ahorros, y tenemos varios ejemplos de eso. El mejor ejemplo ha sido Sonsonate-Cajutla, que se licita con 48
millones de dólares, haciendo ya ahí un ahorro, y en la ejecución, por el manejo de costos unitarios, ha permitido un ahorro adicional al punto de cerrar con 46 millones. Esperaríamos que hacer lo mismo en el sentido de que estos 5 millones, bajo el proceso competitivo y de transparencia que maneja el FOVIAL, genere ahorros. El programa siempre lo mantenemos para 10 meses, por eso lo vamos a licitar este mes. Teníamos, como le decía, en proceso todos los derechos de vía, son 7 derechos de vía, ya prácticamente hemos liberado 4, tenemos 3 en proceso, pero también estábamos en este ritmo que nos permitiera salir a licitación en esta fecha de noviembre y evitar tener obstáculos para el famoso Carnaval de San Miguel. También esta era una petición, porque si no también inician prácticamente iniciaríamos prácticamente, sí, aproximadamente finales estemos dando orden de inicio en diciembre para entrar en ese periodo. Depende mucho del proceso licitatorio, que esperaríamos en 2 semanas aproximadamente lanzar ya el proyecto. Ahora bien, en la futura construcción del bypass, director, ¿qué tanto va a impactar en términos de disminuir la carga vehicular en todas estas carreteras periféricas a la ciudad de San Miguel? El caso de la Roosevelt, que se utiliza una carretera normal, pues, pero es una carretera prácticamente estrictamente urbana. ¿Qué tanto va a descongestionar o va a liberar, digamos, de tránsito? Pues debería de tener, según los estudios, debería de tener un impacto muy importante, sobre todo para todo lo que es el transporte de carga. Este proyecto, solo la parte de préstamo supera los 118 millones de dólares, precisamente está entrando, ya han calificado a las empresas diseñadoras. Recuerden que estuvo mucho tiempo entretenido en la Asamblea antes de la segunda ratificación. Esto desfasó los plazos contractuales con los japoneses, los cuales tienen una rigurosidad en toda su dinámica de contratación y de adquisición, y en estos momentos prácticamente se han calificado las empresas y empezaría el proceso licitatorio para el diseño. Posteriormente vendría la construcción. Muy probablemente eso estaremos hablando que la construcción del bypass va para el próximo año, el 2018. Y eso sí, siempre bajo esa rigurosidad de controles que tiene el gobierno de Japón. Hay mucho tema que va a no objeción, y sin duda va a descongestionar en cuanto al tráfico pesado. Ahora, en cuanto a las conexiones del tráfico liviano, siempre queda a decisión de la ciudadanía. No siempre se hace uso permanente, pero todo lo que es el sector va a ofrecer condiciones de agilidad, dinamismo, de ahorro, que muy probablemente sí tiende a utilizarse. Por lo menos todo lo que sería la conexión para la zona oriental, la frontera, no tendría razón de ser de que circulen por el centro de la ciudad de San Miguel, a menos que tengan que hacer algún tipo de labores en ese punto. Entonces, y en el caso tiende de a disminuir. Carga y descarga, digo, de centros comerciales y todo esto, siempre regulados con horarios específicos. Eso sí, es un tema que el BMT ha venido trabajando para toda la zona oriental, particularmente para San Miguel. Ya hay un plan, el BMT ya se lo presentó al alcalde, están trabajando en ellos, incluso reubicación de paradas, reorientación de buses, zonas de carga y descarga, los ingresos a la ciudad, todo eso está considerado. En su momento ellos harán los anuncios respectivos de que va acompañado el tema de infraestructura, porque una infraestructura vial y toda esta inversión, si no va acompañado de la gestión integral del tráfico, no tiene los efectos que se esperan. Por eso es importante que vaya en una visión integral e integradora, porque también hay que contar con la participación ciudadana de todos los niveles, tanto del sector empresarial como de la ciudadanía, las comunidades, etcétera. Y eso muchas veces quita tiempo en estos procesos, pero los hacen más efectivos. Ahora bien, hace más o menos 15 días presentaron el plan de desarrollo de la zona oriental del país, ¿no? ¿Cómo se está coordinando todo este esfuerzo con los proyectos que están impulsando ustedes? Están integrados. Ahora, este plan lo desarrolla ya el Viceministerio de Vivienda, conjuntamente con otras entidades, por supuesto, que participan, tanto nacionales como internacionales, que han hecho contribuciones especiales y estudios específicos en toda esta dimensión. Y por supuesto están integrados estos proyectos en el enfoque de desarrollo del municipio. Recordemos que San Miguel ha crecido enormemente y tiene una serie de
distorsiones, pero también una serie de potencialidades que permitiría realmente convertir en un polo de desarrollo. En ese sentido, la infraestructura vial es fundamental, no solo porque en sí mismo representa inversión en empleo, sino que es la conectividad y la fuente de desarrollo. Ahora bien, si nos venimos un poco más, ya buscando, digamos, para San Salvador, me gustaría que habláramos del proyecto, del tramo que están proyectando del aeropuerto a Zacatecoluca, es a 4 carriles, ¿no? Sí. Eso tiene que ver estrictamente ya en la vinculación con el Fomilenio. Exactamente. ¿Cómo Sí. se está proyectando? Es decir, ¿en cuánto tiempo ustedes piensan intervenir ya, digamos, de que la gente pueda ver que hay maquinaria trabajando en la zona y que se comience ese proyecto? Bueno, eso realmente depende mucho de la unidad ejecutora que crea el Fomilenio, es decir, es responsabilidad completamente del Fomilenio y de sus unidades técnicas. Aquí no interviene el gobierno más que primero en contribuir con fondos propios desde FOSET al diseño, de tal manera que eso no se atrasara, sino hasta en estos momentos se estaría iniciando los estudios pertinentes en la zona y en la creación de ese corredor. Recordemos que la inversión fundamental en temas de infraestructura es la ampliación a 4 carriles de lo que corresponde al aeropuerto hasta Zacatecoluca. Claro. El gobierno complementariamente ha hecho gestiones con el BID para un proyecto adicional que amplíe esos 4 carriles hasta Usulután, más otros puntos de intervención en los corredores logísticos. Sin embargo, ese préstamo no ha sido aprobado en segunda vuelta, digamos, por la Asamblea Legislativa, ese está pendiente. Ahora, las condicionalidades de Fomilenio dependen mucho de la estructuración del proyecto. En estos momentos la ventaja es que ya se tiene un diseño, tiene que cumplir otras condiciones. Además, recordemos que ahora Fomilenio tiene otros componentes como es el de capital humano y otros estímulos a la productividad y al desarrollo nacional que antes no estaban considerados de una manera tan integral como este es Fomilenio 2, y eso es una ventaja. Ahora, ¿es posible pensar a futuro en 4 carriles en todo el litoral? O sea, digamos, irá esto bastante despacio por los tramos que se están proyectando. Yo creo que aquí entramos a otro debate más de los planes de desarrollo de largo plazo, de largo alcance, que van más allá de estas administraciones. Tenemos que hablar aquí ya de una proyección de por lo menos 20 años y de nuevas modalidades de financiamiento. Lo que sí es cierto que en los corredores logísticos actualmente hay una serie de préstamos y de donaciones que están trabajando la litoral, no solo en ese punto. Por ejemplo, hay un proyecto de ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad que incluye un bypass. Claro. Ese bypass viene a contribuir a toda la parte de logística de la litoral también, que va en consonancia con este enfoque de desarrollo. Sí. Lo voy a interrumpir brevemente porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Después retomamos entonces el hilo del punto que deja. A ver, como siempre, la recomendación, bájele volumen al televisor, nosotros le escuchamos perfectamente a través del auricular. Díganos de dónde nos llama. Buenas noches. Muy buenas noches, don William, le hablo de San Salvador. Quisiera que me le preguntara aquí al señor de Fovial de que para cuándo está programada la intervención de la ampliación de la carretera hacia el Puerto de la Libertad, de Zaragoza al puerto, porque tengo entendido que es un proyecto que ya está autorizado y pues quisiera saber para cuándo está programada dicha ampliación. Muchas gracias, don William. Bueno, perfecto, gracias a usted por la participación. Justamente estábamos desarrollando esa parte, ¿no? Exactamente. Y de alguna forma usted abordó ese punto, director, pero a ver, ahí está la pregunta específica. Este es un proyecto, hay que decir que lo tiene a cargo el MOB, estos son fondos del Banco Centroamericano junto con los fondos de Yucatán. Hay que decir que es un préstamo parcial porque hay una buena donación del gobierno de México y esto es muy importante para el país, que incluye 2 puentes binacionales y esta carretera. La ventaja es que aquí ya había un diseño inicial y por consiguiente el MOB ha considerado oportuno hacer una licitación diseño y construcción de tal manera que se tome en cuenta este diseño y se mejore, porque muchos de estos proyectos o estos diseños ya tienen algunos años. Entonces se esperaría que este mismo año inicie la licitación, pero implicaría que empiezan con el diseño. Muy probablemente la etapa ya constructiva esté iniciando hasta el próximo año.
después que es confirmado todos los diseños, con la ventaja que si se adjudica de una vez es la misma empresa y se puede darle celeridad al proceso. Pero en términos constructivos definitivamente es para el próximo año. Ahora, no hay posibilidades de acelerarlo más por temas técnicos estrictamente. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos que se plantean alrededor de todo el desarrollo de la infraestructura vial, director? ¿Tiene que ver estrictamente con plata? O sea, como casi todo, ¿no? Pero ¿tiene que ver con dinero o tiene que ver con otros factores alrededor de esto? Tiene que ver, sí, por supuesto, con recursos, ¿verdad? Acordémonos que el tema vial y de la infraestructura tiene, por una parte, que garantizarse la sostenibilidad de la red, es decir, la sostenibilidad de lo existente. Pero por otra parte tiene que ver con los enfoques de desarrollo. Nosotros, y el ministro lo insiste muchas veces, somos de los países que tenemos un costo bastante elevado, un costo logístico bastante elevado con relación a otros países y a otras regiones. Y esto tiene que ver también entonces, por consiguiente, con infraestructura nueva que requiere planes de largo plazo y asegurar inversiones. Pero hay que pensar en nuevas modalidades. Si bien es cierto, ahora hay una secuencia de recursos y préstamos aún pendientes en la Asamblea y otros ya aprobados en ejecución, hay que ver la nueva generación. Y la nueva generación también tiene que ver con asocios públicos privados y nuevas modalidades que hay que estudiar. Por ejemplo, las famosas concesiones, las famosas inversiones entre el sector privado y el sector público que permitan acelerar y dinamizar estas nuevas inversiones. La red vial necesita, por supuesto, más infraestructura. Este tema de ampliar la litoral, la misma Panamericana, renovar la Panamericana, renovar las fronteras, la parte de puertos requiere, pero también hay que ver esta estrategia financiera desde otra óptica, no solo el tema de préstamos y no solo el tema de la carga fiscal que pueda tenerse en el país. Y hay un tema muy importante en el tema de sostenibilidad de la red vial, y es que digamos, de alguna manera la gran mayoría de la población está subsidiando al transporte de carga, porque el transporte de carga es el que más deteriora la red vial, paga la misma contribución y además de eso generan un sobrepeso, el cual tiende a destruir más la red vial. Bueno, perfecto. Cuando regresemos nos explica esa parte, porque así es interesante saber entonces cuál puede ser la opción en este caso. ¿Qué hacen entonces con el transporte de carga para que asuma su responsabilidad, digamos? Y la otra parte que me interesa que nos explique es entonces si el porcentaje que se aplica por galón de combustible, habrá necesidad de ajustar esas tarifas. De alguna forma la gente de Fomilenio lo ha estado señalando como una necesidad prácticamente impostergable. Y hablamos entonces en los últimos minutos que nos quedan también de el proyecto Rancho Navarra. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, continuamos en Conexiones. Está con nosotros el doctor Felipe Rivas, el director ejecutivo del Fondo de Inversión Vial, FOVIAL.
Le decía, director, sobre los últimos puntos, entonces, a ver, usted abordó el tema de prácticamente ¿qué sería? El transporte liviano, subsidiando prácticamente el transporte de carga. ¿Cómo se puede solventar eso? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que sucede es que en estos momentos hay un estudio, ¿verdad? Ya realizado conjuntamente con Fomilenio, o más bien realizado por FOSET, con fondos de FOSET a solicitud del Ministerio de Obras Públicas como parte de una de las condiciones que teníamos con Fomilenio como país. Hay que decir que estas condiciones precedentes las asume Fomilenio 1, todos los diputados en la Asamblea Legislativa cuando votaron Fomilenio 1 y cuando votaron Fomilenio 2 se comprometieron a estos aspectos, tanto al estudio como para ver estas opciones que se tendrían para darle sostenibilidad. Ellos hablan de sostenibilidad financiera al fovial. A mí ese término no creo que sea tan preciso, sino que es hablar de la sostenibilidad financiera de la red vial y de la proyección de largo plazo de nuestra red. Si queremos garantizar competitividad. De hecho, El Salvador aparece siempre como uno de los países con mejores condiciones de red. Y a pesar de que hay mucha queja en el tema del congestionamiento vial, también somos de los países que no tenemos el estatus que tienen nuestros vecinos e incluso varios países de América Latina en cuanto a esas condiciones. Ahora bien, lo que está planteado en el estudio es algunos datos que nosotros ya los habíamos anunciado desde hace varios años, y es que uno de los aspectos en cuanto a la sostenibilidad de la red es que el fovial fue creado con el mismo monto de 20 centavos por galón de combustible para una red de 4.000 kilómetros. En estos momentos hay más de 6.400 kilómetros que tiene a cargo el fovial con esa misma contribución. Pero además de eso, la red que se ha venido adicionando no es la mejor. Normalmente en la teoría debería ser la red nueva que construye el MOP, debería de pasar al fovial, pero no es así. Las presiones municipales, comunitarias y de todo tipo hacen que cada vez se adhiera o se incorpore nueva red que no está en buen estado. Y esto no tiene nada que ver con el hecho de que, porque hay cuestionamientos por el hecho de que Fovial se ha dedicado a hacer grandes obras de infraestructura, en el caso, por ejemplo, estos pasos a doble nivel, y que entonces de alguna forma, por invertir sobre esos grandes proyectos, ha descuidado la función. Los fondos en concreto que se han venido modificando son exclusivamente 3 pasos por autorización de la Asamblea Legislativa, y no representan un monto tan grande con relación a la inversión que hace el fovial. Y es importante aclarar eso. Quienes modifican la concepción del fovial lo hacen los gobiernos de hace muchos años, y lo hacen en función de 2 aspectos. Uno, siempre de hacer construcciones nuevas. Segundo, de quitarle peso o carga al MOP, digamos, en aquellos periodos, pero lo hacen con un agravante adicional. Endeudan al fovial con 92 millones de dólares para construcción de carretera nueva, que esa facultad no la tenía efectivamente fovial. Pero además es una deuda que no pasa por la Asamblea Legislativa. Eso sí es significativo. ¿Por qué? Porque lo demás es titularización que se basa en la misma contribución. No son fondos que se adquieren, no es deuda que se adquiere sobre la base de un organismo internacional, como fue el caso, para construcción de carreteras nuevas, y no sobre la red vial principal, sino son caminos rurales. Eso no lo han hecho estas administraciones. Lo que sí se hizo fue, sobre la base de la contribución, hacer proyectos de mejoramiento vial. Y esto pasa por la Asamblea y se autoriza, es más, votaron los 84 diputados para la titularización para estos proyectos. Entonces es importante aclarar eso, porque la red vial... O sea, políticamente no se puede desatender porque hay participación de todos. Ese es un problema exactamente, es un problema de manejo político coyuntural, y no es la esencia y la estrategia de sostenibilidad de la red, que es la que debe preocuparnos. Y es más, es a lo que hace alusión el estudio Fomilenio, que es ver cómo buscamos estrategias combinadas
que permitan darle sostenibilidad a la red existente, pero también rehabilitar la que está dañada, y también habla del tema de la construcción de nuevas carreteras. Entonces, cuando se habla que el Fovial vuelva a su origen, no se está hablando exclusivamente de bacheo o de mantenimiento rutinario, se está hablando de mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico y de rehabilitación. Por eso es que hablan de varios escenarios. Nosotros en estos momentos estamos en estudio, no compartimos la idea de aumentar los famosos 47 centavos, y lo hemos dicho insistentemente y oportunamente, porque hay varias opciones que son las que se tienen que valorar en su debido momento. ¿Y esas opciones pueden llegar sin afectar al consumidor, a los usuarios, digamos? Coyunturalmente consideramos nosotros que no debe de afectar a los usuarios. Estratégicamente dependerá de ver el tema fiscal más integralmente. Y eso ya tiene que ver con corresponsabilidades. Por ejemplo, no debería permitirse de que los carros livianos o la gran ciudadanía esté subsidiando el transporte pesado. Eso sucede en los otros países. Entonces hay rutas fiscales especiales donde se paga un peaje. Por ejemplo, el transporte centroamericano que no echa combustible aquí. Claro. Y solo lo utiliza la red. Entonces hay otros mecanismos que esos definitivamente hay que estudiarlos y profundizarlos. ¿Volver al peaje puede ser una opción? En alguna ruta fiscal, en la ruta de mayor carga vehicular, sobre todo el transporte internacional, ese puede ser. Pero también tenemos el caso de la ruta cañera, que siempre queda destruida después de la zafra, y otros, condiciones. Por eso sorprende a veces que se vayan más por el tema estrictamente político coyuntural, que se da en esta dinámica de polarización y no en el tema estratégico del país. Y el estudio y el espíritu de Fomilenio no es ese, el espíritu de Fomilenio es al revés, irnos a lo estratégico y a lo fundamental del desarrollo nacional, porque eso, tener una buena red es un activo fundamental del país, que va en términos de empleo, de desarrollo y de competitividad de la misma industria nacional. Entonces es más otro enfoque de desarrollo, y es una planeación, el mismo estudio lo dice, de 20 años a partir de este momento. O sea, no es tan simplista como se ha querido plantear. Entonces, hacer inversiones de esta naturaleza, como es el de Rancho Navarra, como han sido los otros dos pasos, viene a contribuir a dinamizar la lógica de inversión de corredores logísticos urbanos, pero no es el tema esencial del desarrollo de la infraestructura vial del país. Bueno, hablemos entonces de la parte más específica de Rancho Navarra. A ver, ¿cómo está este proyecto? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué fase estamos justo para este día? En estos momentos nosotros nos encontramos ya en la fase de licitación, es decir, que hemos concluido los estudios previos, estudios de impacto ambiental, el diseño, por supuesto, además de otros requerimientos necesarios, como es la liberación de los derechos de vía. Ya se han adquirido los derechos de vía, la reubicación de 21 familias de la zona, etcétera. Estamos ya en la fase licitatoria. Esto implica que el próximo mes nosotros estamos recibiendo las ofertas, y este proyecto estaríamos prácticamente concluyendo su etapa de licitación con la contratación el 28 de noviembre, y muy probablemente esa misma semana dando la orden de inicio para ya ubicar todo el dispositivo primero de gestión de tráfico que vamos a hacer en la zona, y ya la obra principal. Recordemos que las empresas tienen como un mes para instalarse, para establecer todo lo que, las confirmaciones de algunos estudios, además de este diálogo de manejo de tráfico. Estamos poniendo algunas condiciones, porque aquí es más complejo que los otros dos proyectos. Aquí estamos hablando prácticamente de un redondel a nivel, es decir, en el estatus actual, en el nivel actual, ahí va a permanecer un redondel que es la conexión de la calle Huizúcar hacia la avenida Vistahermosa y hacia, por supuesto, hacia el aeropuerto y hacia San Salvador. Ese redondel va a estar funcionando. Tenemos una animación. Vamos a ver si la colocamos en un momento por ahí. Es importante que se pueda ubicar, y ahí quizás sea más preciso indicar las condiciones técnicas. Ahora bien, aquí estamos enfocándonos con una inversión aproximadamente de 21 millones de dólares. Lógicamente esto depende del nivel de competencia que se genere. También está establecido para un plazo de 10 meses
a partir de la fecha de orden de inicio, de la fecha de contratación y posteriormente orden de inicio. Y esperamos tener aproximadamente 60 gestores de tráfico en diferentes puntos de la zona. Hay un diálogo. Hay quienes han planteado de que por las características de este paso, las restricciones que pueden haber para el tráfico sí puede ser mucho más delicado de lo que hubo entonces en Naciones Unidas. Exactamente. ¿Qué implica para ustedes entonces? ¿Va a haber mucho más esfuerzo? Bueno, usted lo decía, más gestores de tráfico, pero ahí habrá que trabajar, o sea, la empresa que se encargue de esta obra tendrá que trabajar con una cantidad de opciones alternativas para el tráfico vehicular, ¿no? Nosotros entregamos un borrador o un plan inicial, digamos, de gestión del tráfico de rutas alternas. Este se coordina con el Viceministerio de Transporte, con el Ministerio de Obras Públicas, etcétera. Y en algunas medidas a veces se hacen mejoras en esas rutas alternas. Lo que pasa es que aquí efectivamente tenemos pocas opciones y por eso la propuesta y el modelo constructivo aquí ha variado. Aquí estamos nosotros condicionando al contratista a trabajar primero los 2 carriles de ascenso y descenso. Como se puede observar, la parte del centro, el redondel, no es como Maferrer, es claro, prácticamente tiene iluminación natural, porque no va a estar cerrado, no va a estar techado. Sin embargo, aquí estamos hablando de 6 carriles que se estarían trabajando. O sea, estamos hablando de 3 carriles de 3.50 cada uno, los reglamentarios. Pero en la parte superior estamos hablando de 2 carriles más el tercero que es de derivadores, y estamos hablando también de una pasarela. En la parte del centro es una pasarela peatonal que hoy por hoy se ve en una superficie que cubre los 2 carriles. En este caso son tipo túneles que entran a toda la parte del centro. Ahora sí es una obra mucho más compleja, ¿no? Mucho más compleja, pero en la animación usted puede observar que tiene estos 2 accesos. Tiene 2 accesos hacia el redondel. Eso implica que le da todavía una ampliación de esos 6 carriles a 2 adicionales, a 10 carriles. Pero para acceder al redondel mismo. Y esto nos da una ventaja en términos de lo que va a ser la etapa constructiva, porque estamos dejando que estos accesos sean construidos de inmediato, de tal manera de que no cerramos circulación y cuando hacemos el paso restringido mantenemos esos 2 carriles. O sea, siempre el principio va a ser entonces restricción, pero no cierre. No, eso es un principio que ya tenemos en todos los proyectos, no va a volver a suceder, digamos, esos cierres totales como se hacía en el pasado. Esto no encarece la obra, digo, porque implica hacer otro tipo de esfuerzos para la empresa constructora. Fíjese que no, ha habido más bien una asimilación cultural de parte de las empresas y cada vez se establecen estándares superiores de calidad. Y como las empresas también están destacando con estas obras, no solo aquí, sino a nivel internacional. Fíjese que hemos tenido, por ejemplo, visitas de Chile para ver el modelo de titularización y el modelo de fovial, y al final una también de las experiencias y sorpresas que llevaron fueron los métodos constructivos y los tiempos de entrega de estas obras. Y aquí pues todo esta expertise la adquieren las empresas nacionales, y eso entonces va elevando que haya mayor exigibilidad propia de las empresas y los estándares se mejoren. Entonces, lo que sí encarece muchas las obras son cuando tenemos que trabajar dobles turnos o 24 horas, como lo tuvimos en un momento en Maferrer, que tuvimos prácticamente, estábamos trabajando 24 horas, 3 turnos. Pero en el manejo del tráfico vamos a dejar accesos y en el mejor de los casos vamos a dejar 2 carriles, no como lo hemos tenido en los otros casos, que es un carril y a veces con algunas temporalidades y algunos cierres parciales, porque no hay muchas opciones. A pesar de eso, también hay un proyecto para ver la posibilidad de ampliar y mejorar otras rutas, como es la ruta por el lado del Zapote, que es prácticamente la de los planes de Rendero, para ver si ahí logramos hacer una ampliación en un puente y abrir un carril adicional.
entre otros trabajos que siempre ameritan estos planes especiales. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue, hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero será en otra oportunidad. Queremos agradecerle que haya estado con nosotros. Yo agradezco la oportunidad e insistir que casi siempre nos concentramos en los macroproyectos, pero en estos momentos el despliegue de Fovial está a nivel nacional, aprovechando la época. Estamos renovando toda la parte en la Libertad, estamos en la longitudinal, a pesar de esto que hablamos de las obras que a veces no se entregan en mejores condiciones. Estamos en 86 kilómetros de la longitudinal, invirtiendo más de 1,5 millones. Estamos en las dos fronteras, La Echadura, San Cristóbal. Estamos en una cantidad de proyectos impresionantes recuperando la red vial. Bueno, gracias, director. Gracias a ustedes. Bueno, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana, 8 en punto de la noche. Otro tema también de interés nacional. Que descansen. Buenas noches.